Auditorios llenos, hogares vacíos. De tanto conocimiento, olvidaron amar. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia de Cristo? La arrogancia espiritual se está manifestando de una manera muy sorprendente. Bienvenido, soy Rocío Posada, mujer de fe por pura gracia de Dios. Suscríbete a mi canal, comenta, comparte con aquellas personas que tienen hambre y sed del Señor. De esa manera bendecimos y crecemos juntos en ese conocimiento de Dios. Bueno, la arrogancia espiritual cuando el conocimiento crece pero el amor desaparece. Hay personas que pueden explicar y dar disertaciones, saben griego, saben hebreo, dan, mejor dicho, tienen demasiado conocimiento, una oratoria muy, muy magnífica. Pero, y eso a veces a toda la congregación, a los hermanos en la fe, nos llama la atención y qué lindo. Y uno pensaría, uno da por sentado que ese conocimiento va a la par de una espiritualidad. Pero hay un gran error, hermanos, de pensar de esa manera. El problema no es tener un estudio sistemático ni conocer el hebreo, el griego, ¿sí? No, no, ese no es el problema. El problema es pensar que ese conocimiento es el que me cataloga como un cristiano. Las escrituras son sumamente claras, pero a veces nosotros nos dejamos deslumbrar muy fácilmente. El problema comienza cuando nosotros por conocernos, hay muchos se sienten superior a los demás. Cuando la doctrina deja de producir a humildad, entonces empieza a producir orgullo. Y eso está mal. La doctrina sana no genera arrogancia, genera adoración, no humilla a los demás, no se goza de la injusticia, no genera, ¿cómo es? Te llena de misericordia, de amor y de servicio a los demás, como bien lo leímos en el texto en 1 Corintios 8. El amor es el que edifica. La doctrina sin amor produce fariseos modernos, personas que conocen muchos versículos, pero que tienen muy poca compasión, que pueden ganar discusiones teológicas, pero pierden la oportunidad de poder reflejar a Cristo. Jesús llamó a sus discípulos simplemente, no los llamó simplemente a que sean expertos en ese conocimiento con otros. En este tiempo podríamos decir personas expertas en teología, licenciados en teología, masterados, en fin, muchos títulos. Los llamó a ser siervos. El maestro lavó los pies, el rey del universo vino a entregar su vida en la cruz por amor. Ese es un gran ejemplo. Mucho conocimiento, pero poca humildad, mucha crítica, poco servicio, mucha exigencia hacia otros, pero poca disposición para examinar nuestro propio corazón. Hoy en las iglesias, muchos se convierten en consumidores de iglesias. Van evaluando de iglesia en iglesia los sermones, la música, los líderes, los ministerios, como si fueran calificando un servicio. Pero, sin embargo, pocos realmente se están preguntando, ¿cómo puedo servir mejor? Está bien el conocimiento, pero ¿acaso nos volvemos expertos en el amor, expertos en el servicio? Nuestros maestros o nuestros líderes nos están mostrando o haciendo caer en cuenta de que estoy muy preocupada por el intelecto, pero muy poco en el servicio. Y a eso es lo que debemos nosotros tener cuidado, a todos los que son pastores, líderes, que está bien instruir a los hermanos en la fe, en ese conocimiento, pero que no descuiden lo más importante, el amor y la misericordia por los demás. Muchos prefieren la comodidad a la obediencia. Nos cuesta exhortar porque a veces no queremos incomodar a nadie, aunque la Biblia nos llama a hablar con verdad y con amor. La arrogancia espiritual se puede manifestar de formas muy sutiles. Por ejemplo, un hermano que corrige un error doctrinal en redes sociales, pero no tiene la paciencia con su esposa ni con sus hijos. Personas que critican todos los sermones porque le falta profundidad teológica, pero nunca sirve en ningún ministerio. Hay personas que conocen hasta los idiomas bíblicos, los grandes sistemas doctrinales, pero no muestran
no muestran la misericordia al creyente débil. El creyente que siempre tiene algo que decir y algo que enseñar, pero nunca está dispuesto a ser corregido ni enseñable. El que presume cuánto sabe de Dios, pero cada vez se parece menos a Cristo. La verdadera espiritualidad no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto te ha transformado ese conocimiento. Porque es posible llenar la mente de teología mientras el corazón permanece vacío. Así que cuando el conocimiento crece y el amor desaparece, no estamos avanzando hacia Cristo, estamos caminando hacia el mismo error de los fariseos en la iglesia primitiva. Recuerda que Jesucristo, él era muy duro con esos fariseos religiosos, pero era muy amoroso y compasivo con los pecadores arrepentidos. La pregunta no es cuánto sabemos de Biblia, sino cuánto de la Biblia está transformando de mi manera de vivir, mi manera de servir y de tratar a los demás. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Desde la resurrección, Jesús no examinó a Pedro, si podés revisar y darnos cuenta qué pasó. Él no le dijo, Pedro, bueno, dime cómo va tu caminar, cómo va tus estudios teológicos, ¿sí? Ni le recriminó por haberlo negado 3 veces. Dijo, no, 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 tú eres un cobarde, tú no me sirves en el ministerio. Le preguntó, ¿me amas? Y 3 veces. Y luego le dice, apacienta mis corderos. La evidencia del amor no es cuánto sabemos, una vez más lo repito, es cuántas veces, cuánto estás sirviendo para la gloria de Cristo. En las iglesias ahora estamos más preocupados de crecer en expansión, explosión, en la infraestructura, en grandes líderes, en buenos predicadores, en buenos conferencistas, en tener mucho activismo religioso. Pero, ¿qué está pasando? Muchos nos decimos, uy, ya no éramos los que éramos hace 20 años, hace 5 años, se han ido todos, ahora hay gente nueva, están inmigrando, ¿qué está pasando? Creo que iglesias pequeñas, iglesias grandes, a todas les pasa esto. Pero yo creo que debemos considerar algo muy importante. No es tanto lo que se le está enseñando a la gente acerca de doctrina. Yo creo que se está dejando pasar por alto el carácter, el trasfondo de cada persona. Cada persona tiene una idea de ver el mundo, una idea de verse a sí mismo y una idea sobre quién es Dios y lo que Dios está haciendo en su vida, transformándolo desde adentro. Y a veces solo la gente no entiende, solo está viendo lo que se ve afuera, lo que hacen los líderes, los pastores, el hermanito, la hermanita, el fulanito, el menganito, uy, ya llegó tal persona, ay, no, 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 no. El juicio y la crítica que abundan en todas partes, porque es más fácil impresionar a las personas con conocimiento que servirles con humildad. Es más fácil ganar un debate teológico que amar y cuidar de mi hermano débil. Es más fácil buscar reconocimiento que cargar con las cargas de otros. El fariseísmo no comienza cuando una persona deja de estudiar la Biblia, comienza cuando el conocimiento de la Biblia deja de conducirlo a la humildad. El problema nunca ha sido la doctrina ni estudiar seriamente los textos bíblicos. No, el problema es un corazón orgulloso, un corazón que no es enseñable. Ese es el problema, que utiliza la verdad para exaltarse a sí mismo en lugar de exaltar a Cristo. Jesús tuvo confrontaciones muy fuertes, ¿sí? Y no con los pecadores arrepentidos, sino con los fariseos religiosos. Hoy podemos correr el mismo peligro, podemos llenar auditorios, pero vaciar, tener relaciones muy vacías, muy frívolas, muy vanas. Podemos hablar de gracia y ser duros con nuestros familiares, podemos enseñar sobre el amor de Cristo mientras tratamos con desdén, con desprecio a otras personas. Podemos conocer mucho acerca de Dios y sin embargo no ser transformados a la imagen de Cristo. La pregunta no es cuánto sabes, la pregunta es qué está produciendo eso en mí. Porque la verdadera madurez cristiana no se mide por la cantidad de información, sino por cuánto te pareces a Cristo.
Cuando el conocimiento produce orgullo, algo está mal. En esto conocerán que son mis discípulos en cómo se aman. Entonces, si el amor es la base fundamental de todo, porque si tú no tienes amor, por más conocimiento, va a haber arrogancia, vas a lastimar. El amor es muy, muy importante para poder hacer cualquier cosa dentro de la iglesia. El problema de la crisis que está pasando, la crisis de la iglesia hoy en día no es la falta de ese conocimiento, sino el no amar. Entonces tú te dirás, hay personas, incluso ustedes se darán cuenta, hay personas que a veces les cuesta decir un te amo o que se dejen abrazar y consentir. Hay personas así, pero la palabra nos va transformando. Hay maestros admirados por sus alumnos y poco escuchados en casa. Incluso hay hijos que ni siquiera quieren seguir su ejemplo. La verdadera autoridad espiritual comienza en el carácter, no en los púlpitos de las iglesias. El amor a Dios no es sentimentalismo, no es cobardía ni idolatría. Es paciente, es sacrificial, es humilde, confronta el pecado, exhorta con amor. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis vosotros mismos si Jesús es el Cristo en vosotros? ¿O será que están reprobados? Uy, ese texto es súper fuerte. Entonces, hermanos, que este texto que lo hemos visto así rápidamente acerca de la arrogancia espiritual. Hoy por hoy está por encima mucho el conocer. Así, ¿en qué seminario estudiaste? ¿Cuánto de teología eres? ¿De qué doctrina eres? ¿Qué sabes? O sea, hay mucho orgullo. Pero dime, ¿acaso no nos preocupa más el servicio, el amor, la entrega, el dolor por el otro, por el hermano débil en la fe, por su necesidad financiera, emocional, espiritual, cualquier cosa que esté atravesando? Volvámonos a Cristo, volvámonos a ese llamado que el Señor hace siempre en la Escritura. Amemos a Cristo para poder amar a los demás. Perdonemos a los demás como el Señor nos perdonó a nosotros. Tengamos esa gracia para con los demás, la misma gracia que Dios nos otorga cada día por las faltas que cometemos a diario. El Señor tiene piedad de nosotros, otorguémosla a los demás. Y que cada día ese conocimiento que tengo de la verdad de las Escrituras sirvan para transmitir el mensaje con humildad, con paciencia, con gracia, con amor. Que Dios te guarde y te bendiga. Gracia y paz.